tenemos dos formas de comunicarnos. La primera forma es el chat. En el chat pueden hacer comentarios generales, de impresiones, y lo vamos a ir leyendo progresivamente. Pero si tienes una pregunta específica, vas a utilizar en la pantalla, en la parte inferior, existe una sección que dice preguntas y respuestas, si está en español. Si está en inglés es question and answer. Entonces, esta webinar va a ser muy interactiva. Si quieres hacer preguntas, el equipo va a contestar la pregunta, y si hay una pregunta por compartir, pues me la van a hacer saber por el micro, y pues la vamos compartiendo. Esa va a ser la dinámica durante todo el webinar. Comparte impresiones, saludos por chat, y question and answer, o preguntas y respuestas, por la pestaña de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de Zoom. Además, creo que todos nos hemos vuelto expertos en Zoom durante esta cuarentena, así que muy poco tengo que decirles. Vamos a empezar muy rápidamente sobre el tema de hoy. El tema de hoy va a ser queremos que sea muy corto el tiempo que generemos en los webinars, de tal forma que, por ejemplo, van a haber algunos capítulos más de cómo manejar el estrés, pero eso lo vamos a ver progresivamente. Hoy día vamos a empezar entendiendo una forma disruptiva de estrés. Es decir, no voy a hablar de definiciones de estrés, no voy a hablar por qué se produce el estrés, no voy a hablar de estresores ni de tratamientos al estrés. Vamos a entrar directamente a conocer el estrés y cómo tu organismo, que es tan genial, genera protectores naturales contra el estrés, que a veces no lo sabemos, pero están ahí. Y lo que hace el organismo es tratar de impulsar esta generación de sustancias que te protegen, pero lo que espera el organismo es que tú ayudes a que se sigan produciendo. Entonces vamos a desmitificar el estrés. El estrés como es algo complejo, que te puede causar algún tipo de enfermedad, etcétera, etcétera. Lo vamos a desmitificar. Vamos a entender que el estrés es un amigo tuyo, es un acompañante, es un protector, camina contigo. El estrés, a decirte la verdad, está en cada una de las actividades que hacemos. Está incluso en los ejercicios, en la sensación de bajar de peso, ahora que estamos viviendo el tema de COVID y perdemos o tenemos pacientes que están en cuidados intensivos. El estrés forma parte de nuestra vida. En cada una de las actividades que hacemos está presente el estrés. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, no podemos apartar el estrés es parte de nosotros. ¿Sí? Vamos a entender por qué el estrés es parte de nosotros. En algún momento, no se trata de evitar el estrés, sino se trata de manejarlo. Y esto es interesante verlo. Compartimos hace una semana un webinar donde hablábamos de la zona de enfermedad, lo que significa ser o estar normal, y normal estar desde lo frecuente que te sientas bien y que estés bien. Pero desafortunadamente por factores externos, como la mala alimentación, el fumar, la polución, el estrés, los viajes, estos estresores que llamamos van a influir directamente en cambios en tu sistema inmune, y al cambiar tu sistema inmune van a disminuir las defensas de tu organismo y vas a entrar en zona de enfermedad. Uno de las variables más frecuentes que podemos medir es cuántas veces te resfrías al año. En promedio podrías resfriarte 2 a 3 veces, pero si ya aumenta esta frecuencia, significa que hay algo está sucediendo. Y es que el sistema inmune está muy relacionado con el sistema nervioso y está muy relacionado con el sistema endocrino. Los tres forman una pirámide. Entonces, la alteración de uno de ellos va a alterar el resto de los sistemas. Entonces, en el momento en que tú sientas que estás estresado, tu sistema inmune baja y tus hormonas también se alteran. Pero lo que hay que entender es que el estrés es un mecanismo de protección. Cuando sucede el estrés, aumenta la secreción de una hormona que se llama adrenalina, y lo que hace la adrenalina
es aumentar la frecuencia cardíaca para aumentar la irrigación de la sangre en donde tu organismo necesita. Si necesitas hacer una tarea, se va la sangre al cerebro. Si necesitas correr, se va la sangre a los músculos. De esa forma, permite que hagamos eficiente el lugar donde tengamos más irrigación. Pero no solamente es eso, sino que la adrenalina también aumenta tu frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para aumentar el oxígeno en la sangre, de tal forma que el lugar donde necesitamos, sea para pensar de forma cognitiva, o sea para hacer una actividad física, pues no solamente tiene la sangre con la glucosa que necesitamos, sino también el oxígeno. Cuando comencé a hablar sobre el estrés, hace más o menos unos 7 años, yo decía, tienes que tener ciertos factores para evitar el estrés, para parar el estrés. Pero han habido muchas publicaciones que lo que te dicen es, cuidado, no evites el estrés, manéjalo, porque hay que entenderlo de tal forma en que podamos utilizarlo y pueda ayudarnos en nuestro favor. Esto es un estudio 2012, Abiola Keller y colaboradores, en el 2012, desde la Universidad de Wisconsin, lo que hicieron fue hacer un estudio. ¿Qué es lo que hicieron? Más o menos, trabajaron con 30,000 estadounidenses y les hicieron 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuántos de ustedes han experimentado algún tipo de estrés el último año? Y es lo mismo que hago. Y seguramente si te dijera que levantes las manos, todos o la gran mayoría levantaría la mano. Gracias, Melody, por eso. ¿Eh? Entonces, la segunda pregunta que hicieron fue, ¿quiénes creen que el estrés es perjudicial para su salud? Entonces fueron 2 preguntas. La primera es, ¿cuántos de ustedes han experimentado estrés? Y la segunda pregunta fue, ¿quiénes creen que el estrés es perjudicial para la salud? En la primera, casi todos. En la segunda, algunos. Y lo que hicieron fue progresivamente introducir dentro de los siguientes 8 años a pacientes con esta misma pregunta. Y lo que hicieron en el seguimiento es usaron el registro público de fallecimientos para averiguar cuál es el riesgo de estas personas que habían dicho que habían experimentado estrés y que tenían la sensación de que el estrés es perjudicial. Entonces fueron 30,000 adultos. Se hizo un seguimiento durante 8 años. ¿Qué pasó? Que el riesgo de muerte por estrés se incrementó en un 43%. O sea, casi la mitad de los que habían sentido estrés tuvo un riesgo de muerte, o sea, de hecho, falleció en un 43%, casi la mitad. Pero lo importante es que no todos. Entonces, se vio a través de estos análisis que solamente este 43% se presentaba en aquellas personas que creían que el estrés era perjudicial para la salud. Y el resto asumía que el estrés es parte de la vida diaria, que el estrés es como la vida misma. Cuando nosotros comencemos a hacer un emprendimiento, vamos a tener estrés. Cuando nos den una nueva responsabilidad en trabajo, vamos a tener estrés. Cuando seamos papás, vamos a tener estrés. Cuando nos tomen un examen, vamos a tener estrés. Y entonces no consideran que era perjudicial para su salud, sino que era parte de lo que tenían que hacer y tenían que asumirlo frente a eso. ¿Qué significa esto? Creer, pensar que el estrés es malo para tu salud es un riesgo. Solamente creer que el estrés es malo ya te pone en riesgo. Es interesante eso, ¿eh? Cómo tu cerebro, pensando que el estrés es malo, te pone en riesgo. No por el estrés mismo, sino por la forma en que tú asumes el estrés. En esos 8 años que siguieron, más o menos la mortalidad
en promedio de las personas que estuvieron dentro del estudio fue alrededor de 20.000 personas por año, aproximadamente bajo los cálculos que ellos hicieron. Y en relación a las enfermedades más frecuentes, las muertes más frecuentes que se habían dado en Estados Unidos, si nosotros entendemos esta cifra de 20.000, más o menos las personas que creen que el estrés es perjudicial, o sea, que representan el 20.000, es más o menos el factor número 15 de muerte. Es increíble, ¿no? Solamente pensar. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pensar que el estrés es perjudicial para ti te provoca un riesgo? Y entonces, lo que te voy a compartir, lo que vamos a compartir, el equipo que vamos a compartir, siempre está respaldado por estudios científicos y no porque algo nos parece, siempre, ¿sí? Entonces, más o menos el mismo año, el equipo de Jeremy Jamieson de la Universidad de Harvard comenzó paralelamente a estudiar el estrés, pero de otra forma. Lo que dijeron es, a través de este estudio, ¿qué pasa si aprendemos a manejar el estrés? ¿Cuál es el impacto si nosotros entendemos lo que habían entendido las personas anteriores, que el estrés es parte de nuestra vida y si lo asumimos como tal? Entonces, lo que encontraron estos estudios es que el aprendizaje sobre el estrés, si te dicen, mira, el estrés es parte de la vida, tienes que asumirlo como tal, y te dan algunos elementos y algunas herramientas para manejar estrés, tipo mindfulness, que lo hemos visto en el webinar anterior y en el webinar de resiliencia. Solamente manejando esto, las respuestas cardiovasculares y cognitivas al estrés disminuyeron. Esto es súper importante, ¿no? Te voy a contar y te voy a ir viendo unos cuadros. Este es un cuadro que te voy a explicar, ¿no? Entonces, seleccionaron a dos tipos de poblaciones. Una población que fueron los controles y otra población que fueron los que les entrenaron para que ignoren o por lo menos sepan que te voy a someter a estrés. Estas personas fueron sometidas a estrés, y a un estrés bastante fuerte, a través de videos, a través de encuestas, a través de pruebas, los sometieron bastante estrés. Entonces, a los primeros, que fueron el grupo control, no les dijeron nada, los sometieron a estrés. A los segundos le dijeron, señores, ustedes van a ser sometidos a estrés, así que si es que sienten que están estresados, tranquilos, es parte del proceso. Entonces, como ustedes van a ver, la primera columna y la segunda columna de esto traduce resistencia periférica. Es decir, los vasos periféricos se hacen más pequeños. La luz de los vasos se hace más pequeña. Y tu corazón lo que tiene que hacer es, como hay mayor resistencia, aumentar la presión para la resistencia. Eso te provoca hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial es uno de los riesgos que van a producir estos problemas de mortalidad que hemos visto más adelante. Entonces, al primer grupo, la resistencia fue mayor, la resistencia periférica, por lo tanto, la hipertensión arterial fue mayor. A los que les pidieron ignorar esto, fue menor. Pero, ¿qué es lo que hicieron? En el segundo paso, al grupo control, al que no le dijeron nada, después de la prueba, los llamaron y los entrenaron para afrontar los procesos de estrés. Le dijeron, mira, el estrés es parte de tus actividades y frente a esto, cuando seas sometido a estas pruebas, tienes que hacer mindfulness, hacer respiraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Los entrenaron de tal forma que nosotros vamos a entrenar en un segundo momento a los que quieren venir. Y se volvió a tomar la prueba a estos señores del grupo control. Y la segunda prueba fue esto, que se llama el aprendizaje. Este grupo control aprendió. Entonces, esto implica que cuando estas personas que estaban en el grupo control aprendieron, la resistencia periférica fue menor. Y cuando la resistencia periférica fue menor, la hipertensión arterial fue menor. Y por lo tanto, estuvieron más protegidos, cognitivamente hablando y emocionalmente también, y activamente también. El otro lado de esto, es la sangre que va a tu organismo. O sea, cuando tú estás estresado,
o cuando se secreta adrenalina, tu corazón bombea con mucha fuerza y a mayor rapidez. Eso significa que, en teoría, la sangre que sale de tu corazón va al órgano que lo necesita, el cerebro, los músculos, por ejemplo. Pero si es que hay una resistencia, como hemos visto acá, en realidad el volumen de sangre no va a llegar a los órganos que tú necesitas que lleguen porque hay resistencia vascular. Entonces, esto es lo que pasó en el grupo control. Cuando se ejecutaba estrés y se sometían al estrés, en realidad, por muy frecuencia cardíaca que tuvieras y por mucha sangre que estés bombeando, en realidad no llegaba tanta sangre a tu cerebro o a tus músculos. Esto es lo que pasaba en el grupo control. Y esto es lo que pasaba en el grupo al que le dijeron, ignora el tema del estrés, te van a someter, tranquilo, ¿de acuerdo? Entonces, para el grupo control casi no hubo variación. Para el grupo que le dijeron que ignore esto. Pero cuando reeducaron al grupo primero, que esto es la tercera parte, esto es el aprendizaje, reaprendizaje, miren la cantidad de sangre periférica que llegó a los órganos que necesitaban estar. Entonces, el hecho de que sea sometido a estrés, el hecho de que la adrenalina esté haciendo que el corazón lata de una forma más rápida y con mucha mayor fuerza, si es que sabes manejarlo, si lo entiendes, y si es que de una u otra forma trabajas ciertos manejos para que puedas manejar el estrés, te vas a volver mucho más productivo. Porque el volumen de sangre al órgano que necesita va a ser mayor. Y por eso comenzamos a decir, señores, el estrés puede ser tu amigo. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Que cuando tu corazón bombea sangre a tus órganos, el lumen y la periferia, el lumen, o esto es la circunferencia interna de tu vaso sanguíneo. Y esto es normal cuando no estás en estrés. Pero cuando estás sometido a estrés, esto se contrae. Y entonces la cantidad de sangre que va a ir a tu órgano o al órgano que tú necesitas, pues va a ser muchísimo menor. ¿De acuerdo? Normal, bajo estrés. Volumen de sangre bajo estrés, más o menos normal y mayor. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que provoca esto? Y acá tengo que hablarles de una de mis moléculas favoritas, de la molécula que yo hablo siempre y siempre voy a hablar. Y hay muchas publicaciones. Acá tengo mi libro que siempre me acompaña, que es La molécula de la felicidad, eso lo vamos a hablar dentro de un rato. Y los dos webinars previos hablamos de la oxitocina. Y la oxitocina es una hormona secretada en la parte basal de nuestro cerebro, que la concentración es mayor en las mujeres que están por dar a luz en el momento del parto, pero la oxitocina es una neurohormona. Y la oxitocina lo que hace es protegernos emocionalmente, pero también nos hace una protección física en los vasos sanguíneos. Pero lo importante de la oxitocina es que actúa como protector del corazón. Cuando el corazón está sometido a grandes presiones, se secreta oxitocina para proteger y para reparar los daños que pueden haber sufrido las células cardíacas. Es importante mencionar que la oxitocina se produce bajo situaciones de estrés también. O sea, dentro de las situaciones de estrés hay secreción de varias hormonas. Una de ellas es la adrenalina que te había dicho. La que ocasiona la contracción muscular es el corticoide. Pero también se secreta la oxitocina. Y la oxitocina lo que hace es relajar los músculos. La oxitocina lo que hace es regresar a los vasos sanguíneos a tener ese lumen para que la sangre pueda pasar. Y la oxitocina se secreta durante estrés. Hay muchos estudios de oxitocina con
alumnos de la maestría en las universidades y en los talleres que hacemos, leemos mucho el factor de estrés, el factor de confianza. La oxitocina es una neurohormona fabricada en el cerebro, pero como te acabo de decir, es una molécula del estrés. Cuando sientes estrés, lo que la oxitocina hace en tu cerebro es que tengas la necesidad de buscar a alguien, de sentirte acompañado. Por eso se dice la oxitocina de la confianza. Una de las razones que se ha visto para el aumento de la oxitocina, para que sea un protector de la oxitocina, es cuando te abrazan, y te abrazan por ya 10 segundos, o un abrazo prolongado. Eso hace que la oxitocina se secrete mucho más aún. Y la oxitocina también se ha medido en personas que tienen y son felices. Y los niveles de oxitocina están incrementados. Pero también se ha medido en personas que son altamente productivas. Médicos, bomberos, personal que trabaja en emergencias, en los hospitales, salvavidas, en bolsa de valores. Los niveles de esas personas que toman decisiones se incrementan en la oxitocina. Entonces esta hormona, por eso se le conoció como la molécula de estrés, porque se secreta cuando hay estrés, en la molécula de la confianza, del abrazo y la felicidad. Entonces, en el 2013 se hizo un estudio y lo que se hizo es, en esa oportunidad, más o menos, se hizo un estudio de alrededor de 1,000 adultos en Estados Unidos entre los 34 y los 93 años de edad. Entonces, nuevamente se hizo la misma pregunta que se hizo en el otro estudio. ¿Cuántos de ustedes han experimentado estrés el último año? Entonces todos levantaron la mano. Y lo que también preguntaron es, ¿cuánto tiempo ha pasado ayudando usted a amigos, vecinos, personas en su comunidad? Entonces, las preguntas fueron diferentes. La primera era igual, ¿quiénes han sentido estrés? Y la otra pregunta es networking, relaciones. ¿Cuántos de ustedes han estado acompañando a otras personas, escuchándolos, o ustedes acudiendo a otras personas? Y nuevamente usaron los registros públicos de los siguientes 5 años para averiguar quién había muerto, quién no. Las malas noticias primero. Aquellas personas que sintieron que tenían que acompañar a otras personas, o sea, que tenían estrés y tenían que comunicarse con otras personas, pero no lo hicieron, el ratio de muerte fue del 30%. O sea, estas personas que sufrieron estrés, pero que se pasaron esto sola, estoicismo, 30%. Y las personas que al contrario fueron en búsqueda de otras personas para conversar, para hablar, para dar soporte, para acompañar, los ratios de mortalidad no existían. Y eran tan igual como aquellas personas que no habían sentido estrés. Estos son descubrimientos importantes, ¿no? O sea, primero el estrés, cuando tú piensas que el estrés es malo, en realidad es malo. El estrés secreta oxitocina y el estrés, y esa oxitocina puede ayudarte muchísimo, no solamente mentalmente, que es lo que estamos sabiendo acá, sino sobre todo físicamente, porque relaja tus vasos sanguíneos distales. Y lo otro es que esta misma acción de la oxitocina que te lleva a buscar a otras personas, te protege de la mortalidad. Esto es un estudio que se hizo en Harvard, que sigue haciéndose en Harvard, ahora va hace más o menos unos 85 años, y ahora va caminando en el cuarto investigador principal. Hace poco hicieron una presentación, y lo que dijeron es eso, que conforme va pasando el tiempo, se valora muchísimo más la compañía. Hace unos 20 años comenzaron a hacer un estudio de los riesgos de triglicéridos y de colesterol frente a otra variable de sentirse acompañado. ¿Quién predecía más que tú puedas estar bien, tú puedes estar mejor? Pues nada, los que se sentían acompañados. Y ellos vivieron mucho más.
Por eso es que cuando hay personas que acompañan a personas mayores, personas que dan su tiempo para acompañar, que se llaman los acompañantes, esas personas no solamente están haciendo un trabajo de acompañantes, de por sí están protegiéndose por todo lo que hemos mencionado. Entonces, esa es una versión que queríamos darte del estrés. Esta es una autora que se llama Kelly McGonigal, que ese es un libro que se llama The Upside of Stress. Pero a partir de eso y a partir de todo esto, el estrés puede ser tu amigo. 3 pasos. Acéptalo. Sé consciente cuando aparezca. Cuando aparezca, vas a tener palpitaciones, aumento de la respiración, de repente una sudoración fría. Entonces dice que estás metido en estrés. Pero en ese momento déjalo fluir. Que no te preocupe. Déjalo fluir, porque lo que estás haciendo es que ese estrés está llevando más sangre al órgano que necesita actuar. Pero si te preocupas y si no dejas fluir, lo que estás haciendo es que tus vasos normalmente se contraigan. Y entonces toda la acción que está haciendo la acetilcolina, la adrenalina, no se libera. Segundo, busca a otros en esos momentos. Comparte, acompáñalos, habla, llámalos. Y ahora programa una sesión de Zoom. Cuando puedas, acompáñalos. Y mientras estás en casa, y si tienes la posibilidad de estar con tus seres queridos, abrázalos. Eso se llama el abrazo oxitocínico. Es una forma de protección. Entonces, por eso, y respaldado en todo lo que te he comentado, esto es lo que tenemos que hacer. En siguientes entregas vamos a hablar de otros tips, porque no hace mucho publiqué cuáles son los protectores que te pueden ayudar. Eso lo vamos a ver en un webinar siguiente. Entonces, un saludo de parte de todo el equipo. El estrés José, puede ser... tenemos... Perdón, justo quería interrumpirte un ratito antes de terminar para transmitirte la pregunta que tenemos en el panel de preguntas, que dice, ¿la capacidad de manejar el estrés es innata o se puede adquirir? Pregunta de Conrado Ruiz. Conrado, ¿me puedes repetir la pregunta, Male? Sí, ¿la capacidad de manejar el estrés es innata o se puede adquirir? Gracias, Conrado, por la pregunta. La mayoría de las cosas, desde un punto de vista de soft skills, lo maravilloso de esto es que tú puedes no solamente aprenderlo, sino practicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, estos son crear hábitos para el tema de manejar el estrés. Es crear hábitos, y crear hábitos se hace a repetición. O sea, no te voy a decir que después de escuchar esta sesión vayas y digas, señores, ya sé manejar el estrés. No lo creo. Tienes que practicar, ¿no? Y hay varias formas de practicarlo, ¿no? Desde ser consciente, aceptarlo. Lo hemos visto desde las últimas 2 sesiones de webinars. Resiliencia y felicidad. El agradecimiento. Esto que hemos visto acá, esto es compasión. Compasión es empatía puesta en acción. La compasión es uno de los elementos importantísimos de protección, porque no solamente te hace ser feliz, porque secreta oxitocina, sino te hace ser productivo. Te protege. Entonces, eso se puede practicar. Obviamente tienes algo innato por ahí, pero lo puedes practicar. No solamente se nace, se hace. Y lo bonito dentro de esto es neuroplasticidad. En tu cerebro, a partir de repetir y repetir cosas, se aumenta el número de sinapsis neuronales y generas este proceso de desarrollo de habilidades. Y por supuesto, el manejo del estrés es un arte basado en ciencia. Te acabo de mostrar cuál es el soporte. Pero la forma en que tú manejas el estrés va a ser una forma muy tuya, a partir de lo que te podemos decir. ¿De acuerdo? Gracias por la pregunta, Conrado. Queríamos trabajar el tema del
de estrés y decirte, mira, no es malo el estrés. Lo que es importante es cómo lo manejas. Y eso es lo que queríamos compartir con ustedes. ¿De acuerdo? José, tenemos dos preguntas. Sí, adelante, por favor. Sí. Una es de Paula, que nos pregunta... Paula. Sí. Dice, ya uno convive con el estrés cada día. ¿Qué pasa cuando no te das cuenta en el momento que pasa? ¿Cómo manejarlo? Yo me doy cuenta cuando me pasa algo físico y soy hipertensa. Ok. Entonces, Male y Noé, si quieren, pueden ya habilitar sus cámaras para que nos vean. Bueno, es una pregunta bien importante. O sea, y a veces el tema del estrés se ha normalizado. Y se ha normalizado en el tema de que se ha hecho dentro de la campana de Gauss, está dentro del 90%. Y entonces vivimos bajo estrés y, bueno, nosotros ya como que es normal. Pero lo que es importante es comenzar a reconocer cuáles son esos factores que te había mencionado anteriormente del estrés, porque el estrés lo experimentamos de manera diferente. Hay algunos que sienten palpitaciones, hay algunos que les duele la cabeza, hay algunos que les duele los músculos posteriores del cuello, hay algunos que simplemente tienen sueño, y hay algunos que, a pesar de que están leyendo una hoja, el libro, después de 10 minutos, tienen que regresar a la primera hoja porque su concentración se ha ido. Y hay algunos que tienen dolores en la espalda. Entonces, eso es un ejercicio adicional que no forma parte de la charla, pero te lo voy dando. O sea, ¿cuáles son los signos y síntomas que determinan que estés estresado? Y eso tenemos que ser conscientes para identificarlos. Y en ese momento, este es el estrés, estoy en estrés. Perfecto. En ese momento hay que hacer ejercicios para manejar el estrés. Mindfulness, por ejemplo. Hacer 4, 5, 7, muy rápido. Podemos hacer 4, 5, 7, Malena, ¿eh? Entonces, los que todavía estamos por acá, que somos cerca de 45, vamos a hacer un ejercicio 4, 5, 7, que yo le llamo Mindfulness Láser. Voy a poner esto porque me voy a mover un ratito. Sí. José, y justo eso está un poco relacionado con la pregunta de repente de Rocío, ¿no? Que nos dice, ¿cuándo uno llega a aprender a manejar el estrés? Supongo que con técnicas, nos dice. Vamos a hacer esta pregunta y te lo voy a dar. Hay muchas formas de manejar el estrés. De hecho, hay digamos, es un curso, taller que estamos trabajando nosotros para hacer mindfulness. Entonces, te vamos a dar muchas herramientas de mindfulness para manejar estrés. Pero, por ejemplo, hay lo que este 457 yo le llamo mindfulness láser. ¿Por qué mindfulness láser? Porque es rapidísimo. No te va a tomar mucho tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un mindfulness láser. ¿Y qué significa eso? Es 4, 5, 7. 4, cuando cuente 4, vas a inspirar. Cuando cuentes 5, vas a mantener la respiración. Y cuando cuentes 7, vas a expirar. Entonces es 4, 5, 7. Lo vamos a hacer por 4 oportunidades. Puedes hacerlo entre 3 y 5. Ahora vamos a hacer por 4 oportunidades. No te toma mucho tiempo. ¿Cómo vamos a hacer? Cierra los ojos y concéntrate en la punta de tu nariz. Al principio, cuando te diga listos, botas todo el aire. Cierra los ojos, concéntrate en la punta de la nariz. Listos, botas todo el aire y yo voy a comenzar a contar por ti. Una vez que terminemos, vas a seguir las indicaciones y solamente vas a abrir los ojos cuando yo hago un gong. ¿De acuerdo? Entonces, estamos listos, cierra los ojos, concéntrate en la punta de la nariz y exhala. Bota todo el aire. Ahora, inspira. 2, 3, 4. Mantén la respiración hasta que yo te diga 3, 4, 5. Ahora, bota lentamente todo el aire. 4, 5, 6 y 7. Nuevamente inspira todo lo profundo que puedas. Lleva todo el aire a tus pulmones. Manténlo ahí y ahora te digo que lo mantengas. Mantén el aire. Deja que la difusión que sientas de aquello que has utilizado todo el día con aquello que estás interiorizando en estos momentos cambie. Y ahora te pido que votemos. Bota toda esa energía negativa. Bota toda esa energía trabajada. Bótalo hasta el final.
y nuevamente inspira. Inspira esa energía, esa nueva forma de pensar, de sentir, de actuar. Mantén ahora, dale tiempo para que eso se introduzca dentro de tu organismo, que sea una persona nueva, aun cuando te vayas a acostar, pero con nueva energía. Y ahora bota. Bota el aire que has contenido progresivamente hasta que yo te diga. Y en estos momentos te pido que respires bajo tu propio ritmo. Y esa respiración tiene que controlarse en el abdomen. Es una respiración baja. No es una respiración torácica, es una respiración baja. Respira a tu propio ritmo. Las veces que tú quieras. Sigue respirando. No abras los ojos hasta que escuches un gong. Sigue respirando. Muy bien. Ahora abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos. Esto le llamamos mindfulness láser. Esto es una forma de cuando todo parezca que ya no tiene sentido. Calma. Quizás tomes un poquito de agua previamente. Y haz mindfulness láser. Una de las sugerencias es que esto que hemos hecho lo hagas todos los días durante 10 minutos en las mañanas. Entonces eso te va a hacer consciente. Una de las razones por las cuales estás estresado es que tu cabeza, tu cerebro, piensa miles de cosas a la vez. Y eso es normal. En el 50% de las veces tu cerebro, mientras estás haciendo una cosa, se va por un lado, se va por el otro, tienes un pendiente, tienes una preocupación. Y lo que estamos haciendo a través de esto, y es una forma de hacerlo, es el aquí y el ahora. Mindfulness. Es enfocarte en una cosa a la vez. Tu cerebro está preparado para actuar en serie, no en paralelo. Termina de hacer algo. Esa es una cosa muy práctica que estamos haciendo y lo vamos a seguir repitiendo en todas las sesiones que tengamos. Gracias por esto, Malena. Gracias por la pregunta, Rocío. Entonces, yo estoy pendiente si es que tenemos algo. Hay otra pregunta. Un minuto, perdón. Hay otra pregunta. Dice, ¿qué diferencia hay entre ansiedad y estrés? Uy. A ver. Hay que reconocer lo que es dentro de lo fisiológicamente aceptable y dentro de lo que ya necesitamos que venga un especialista a revisarlo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros creemos que tenemos ansiedad porque esa es necesidad de hacer y de cumplir las cosas, y eso está dentro de los parámetros que podríamos manejar con el mindfulness, con la tranquilidad. Pero hay algunas cosas en que ya rayan y van un poquito más allá de lo que nosotros los coaches podemos manejar. Yo no soy psiquiatra, tampoco soy psicólogo, pero muchas veces es importante que si hay mucha repetición en este tema de ansiedad, en estos temas de obsesión por algo, se pueda consultar a un médico o a un psiquiatra o a un psicólogo, más que a un médico, a un psicólogo y a un psiquiatra, ¿de acuerdo? Y no está mal que consultes a un psiquiatra. Pero lo que hay que reconocer es si esto es en forma permanente, ya en algún momento ya te daña, porque estás todo el día pensando y preocupándote y viendo el entorno, etcétera, etcétera. Entonces eso de repente tendríamos que consultarlo. Eso no está divorciado del coaching ni del desarrollo personal, no, al contrario. El trabajo de un terapeuta, el trabajo de un psicólogo va a ayudarte al desarrollo personal. Por eso hay que tenerlo muy claro. ¿De acuerdo? ¿Algo muy más? bien, la siguiente pregunta que está súper interesante de Martín Zárate. ¿Cómo hacer que el estrés no contamine a nuestros seres queridos en estos tiempos de cuarentena? A veces se les refuerza conductas negativas. Mira, Martín, si estás en casa, bueno, lo que pasa es que tenemos que ir reeducándonos progresivamente, hay que ver cuáles son nuestros hábitos, qué cosa es lo que... O sea, al final del día, si le metes mucha presión a los chicos, es muy frecuente, y tenemos experiencias de que si
si pues tenemos que hacer labores que finalmente no hacíamos antes, como estar con los niños y si son menores, cuando tienen que hacer educación a distancia, y eso no era parte de nuestra función y ahora tenemos que hacerlo, pues tenemos que hacerlo, hay que aceptarlo. Pero hay que buscar un equilibrio. O sea, yo, como médico y como profesional de salud, siempre nos han dicho que debe existir un equilibrio dinámico funcional. En algún momento vas a tener que asumir esos roles que no estaban dentro de tu función normalmente. Pero es que nadie lo va a hacer, ¿sí? ¿De acuerdo? Y eso te puede causar estrés, te puede causar disgusto, puede gustarte, como puede que no. Entonces, sí, pero hay que hacerlo, y hay que asumirlo. Y ¿sabes qué? En ese momento, no le digas a tu cerebro, pucha, otra vez, me toca. Si vas a estar así, vas a estar estresado. Déjalo que fluya, es parte de. Y después, cuando termines, nada, ¿qué te provoca? Escuchar musiquita, darte un baño, tocar un instrumento, llamar a tus amigos, hacer WhatsApp. Es decir, llega un momento de después de hacer esas cosas que no te producen necesariamente alegría o desconfort, tienes que equilibrarlo con aquello que sí. Entonces, pero eso lo vas a hacer reconociéndolo. Y eso es la forma en que vamos a caminar. O sea, no es que te digo, anula esto, y anula, no. Equilíbralo. Tu cerebro y tus vasos sanguíneos se van a sentir agradecidos. Y vas a encontrar relajación en eso. Y tu oxitocina va a incrementarse. Okay. Jessica. Jessica Yepes es una colega que conocí hace mucho tiempo trabajando con una consultora, un broker seguro, y ahora está por aquí. Jessica es una funcionaria importante de Senati, y de hecho estamos programando una sesión a distancia con sus alumnos, así que no, encantados. Lo que nos dice Jessica es lo siguiente: siempre es muy bueno verte. Gracias, para mí también es súper bueno verte. Algo que funciona también es dejar de esperar que otra persona responda como queramos o como pensemos o como suponemos. Poner expectativas en ello nos aleja de la tolerancia emocional al estrés. Este pensamiento me parece fantástico porque es lo que hacemos dentro de todo el grupo, o sea, y el equipo es eso, o sea, preocupación. La preocupación está mal escrita. Es preocupación, o sea, solamente te preocupas de aquello que te vas a ocupar. Y aquello que te vas a ocupar depende de tu área de influencia, de donde tú puedes hacer algo. Porque si te preocupas por el entorno lo hemos dicho y lo seguimos repitiendo, el entorno es común a todos y no lo puedes cambiar. Si te preocupas, por ejemplo, si estás pensando que tu esposo va a lavar los platos, o estás pensando que tu esposa te va a ayudar a lavar la ropa, y no digo que tenga que hacerlo, pero si estás pensando y no lo hace porque no se lo has comunicado, eso no está en tu área de influencia, está en el área de influencia de la otra persona, eso está en tu entorno. Entonces, si tú esperas y pones perspectivas y previamente no se lo has dicho, sino que asumes que es lógico que lo haga, y es lógico que lo haga para la otra persona, no para mí, vas a frustrarte. ¿De acuerdo? Entonces, enfócate en tu área de influencia, no en lo que los otros deben hacer, no en lo que los otros van a cambiar, no en lo que los otros deberían. Eso es uno de los principales factores de estrés. Pero ya me estoy adelantando a varios talleres que vamos a hacer después. O sea, pero bueno, esos son tips que te quería dar. Muchas gracias por eso. Ok, tenemos otra pregunta de María Eugenia del Solar. Ok. Si tú vincularías la pérdida de paciencia con el estrés. Bueno, hay varios temas de esto, ¿no? O sea, hay gente que no es muy flexible, digamos, que no es muy flexible. Y por lo tanto, en cualquier momento, ¡pum!, explota. Es su forma de reacción. No necesariamente que esté enojado. Yo tengo un amigo que está casado con una prima de mi esposa. El tipo es
en algún momento tú dices, se volvió una tormenta dentro de esto. Pero realmente es su forma de reaccionar. A ti te afecta porque tú no eres así. Pero tú lo ves y pero está haciendo cosas para sus hijos, para ti, se acuerda de lo que tenías que tener, te trae las cosas. O sea, poca paciencia, pero está dentro de su modo fluir. O sea, no lo puedes cambiar. Eso es parte de su personalidad. Y no sé dónde lo debe haber adoptado. Otra vez, en tu área de influencia, si es que él es, entre comillas, feliz así, y si quieres cambiarlo, en el webinar que hicimos de Happiness, es que lo que vas a hacer es meterlo en estrés, o sea, cambiar un tipo de personalidad para que haga otro que no es su personalidad, lo vas a meter en estrés. Toca a ti, otra vez, lo que dijo Jessica me parece fantástico. O sea, cambia tus expectativas, ¿eh? De repente el tipo funciona de la mejor forma así, y es así. Ahora, hay que evaluar si es que ese tipo de reacción irascible podría estar generando daño. Esa es otra cosa. Y hay que conversar. Pero hay que conversar. Hay que comunicarnos. Y hay que decir, mira, está bien lo que tú quieras, eres irascible, pero estas cosas no deberíamos hacer por los chicos o por lo que a mí me incomoda, me molesta. Lo importante es decir, a mí no es que está mal lo que hagas, está mal lo que has dicho. No, frente a eso se acabó. Frente a eso la otra persona se va a cerrar. Dile lo que esa acción ha generado en ti. Eso que tú hiciste a mí me hace sentir tal cosa. Eso es fantástico, te digo. Eso es fantástico, es parte del feedback, ¿sí? Pero esto, otra vez, será parte de otro web. Ok. María Eugenia es la misma María Eugenia. Me imagino esto. Sí. Eso es lo que me dijiste, lo que me dijiste previamente, vale. Bueno, señores, vamos casi una hora y yo pensé que nos íbamos a demorar 30 minutos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a cada uno de los participantes. En algún momento fuimos 52 participantes, ahora estamos 44. Este es el equipo, es parte del equipo. Malena es coach y Noemí también es coach. Algunas de ellas trabajan mucho en el tema de trabajo en equipo y la otra es en acompañamiento personal. Entonces, detrás de todas estas presentaciones y lo que vamos a hacer en el futuro, en los próximos días, está hecho por nosotros como una forma de contribuir a que tú te fortalezcas y actúes a partir de self-awareness, de autoconocer. ¿De acuerdo? Entonces, un gran abrazo enorme y nos vamos a ir viendo. ¿Sí? Noé, gracias, Male, y gracias a todos. Gracias a todos y gracias a los que estuvieron con nosotros. Adela, Soledad, Augusto, Vilches. ¿Te acuerdas de Adela? Vale, no, Adela fue de la primera promoción de los profesores investigadores en Cayetano. Es de Piura. Una gran amiga. Así que están ahí. Les mandamos muchísimos saludos. Hemos vuelto con mucha fuerza y nada, vamos a ir viendo. Un gran abrazo a todos ustedes. Vamos a dejar unos 30 segundos para que podamos despedirnos, para que puedan escribir algo en el chat, porque lo que yo voy a hacer es grabar el chat. Así que estoy esperando a que digan cosas de tal forma que lo guardo. ¿Okay? ¿Alguna otra cosa que me haya olvidado, Noé, Male? ¿No? Creo que todo está en orden. Ya les vamos a estar comunicando la fecha de los siguientes jueves. Sí, claro que sí. Y si es que tienen alguna sugerencia de tema que les gustaría que toquemos, también nos pueden escribir al correo. Si puedes poner de nuevo la diapositiva donde está el correo y nos puedan escribir ahí. Perfecto. Con sugerencias. Tienes toda la razón y es lo máximo. Voy a compartir esta pantalla para que
nos veas cómo estamos. Estos son el correo que estamos compartiendo. Acá pongo las preguntas y respuestas, y este es el correo que en principio es el web que estamos yendo allá. El correo no está acá, y acabo de darme cuenta, pero es el jjosan@josejosan.com. El teléfono está metido ahí, así que si quieres, llámanos o mándanos un WhatsApp también, y progresivamente vamos a compartir cada uno de los correos que tenemos de los miembros del equipo. Acá centralizamos toda la información, así que si quieres alguna pregunta, si quieres que tomemos algún tema en particular, estamos ahí. Cuídense mucho. Un placer.